Ok, estamos entonces en qué es lo que sentía o qué es lo que le pasaba a esta carga cuando yo la quiero regresar de nuevo a la placa con carga positiva. Entonces ahí Esaú mencionó que tiene como una fuerza de repulsión, pero ¿qué otra cosa? A ver, ¿ya le pensaron? Todavía no. ¿Quiere energía potencial eléctrica? Ok, adquiere energía potencial eléctrica, pues sí, ahorita ya vamos a ver en específico eso, que básicamente pues es el potencial eléctrico, ¿no? Pero más simple, o sea, en términos de cosas que ya vimos. Por ejemplo, yo les digo, tenemos la pelota y yo estoy en una altura Y final y yo la subo. Entonces, al momento de subirla, pues va a sentir una oposición hacia a que esta pelota suba y esa oposición pues es la gravedad, la fuerza de gravedad. Entonces, en este caso, pues aquí no está actuando, digamos, una fuerza de gravedad, pero ¿qué está actuando cuando yo la quiero regresar? O sea, tengo una carga positiva y la quiero regresar a cargas positivas, a una placa de cargas positivas. ¿Qué va a sentir? Pues es que es ¿Se la repelen? repulsión, no sé. Es que como carga positiva y carga positiva se repelen, pues va a sentir el empuje hacia de regreso. A ver, alguien más. Otra cosa que alguien iba a decir algo. No sé, Ángel, no sé quién iba a hablar. Si les digo el término de fuerza, ¿se les viene algo a la mente? Y estoy hablando de cargas eléctricas. ¿No? ¿Nada? Porque hay una fuerza de un campo electromagnético de repulsión, tal vez. Suena muy bonito ese término, pero pues todavía no vemos como tal un campo electromagnético. Estamos viendo campo eléctrico apenas. Entonces hay una fuerza. Ajá, es una fuerza, pero entonces es la fuerza eléctrica. No hemos visto el campo magnético o fuerzas magnéticas. Entonces es una fuerza eléctrica. Porque si se acuerdan de las primeras presentaciones que les puse, les dije que hay fuerzas de repulsión y de atracción. Entonces, ¿qué las define que sean de repulsión o atracción? Básicamente el tipo de carga que hay. Entonces, si tengo dos cargas positivas, pues van a sentir una fuerza, pero va a ser una fuerza de repulsión. Y si yo tengo dos cargas positivas y una negativa, pues va a ser una fuerza de atracción. Entonces, aquí yo tengo una carga positiva y la quiero regresar a una placa donde son cargas positivas. Entonces, cuando yo esté haciendo esto, o sea, yo le estoy regresando, pues va a sentir una fuerza eléctrica, pero va a ser una fuerza eléctrica de repulsión. Entonces, así como tengo el ejemplo de la pelota que la quiero subir y siente una fuerza gravitacional o la fuerza de gravedad hacia abajo, pues también con las cargas eléctricas, ¿no? Hacia quererla mover hacia otro punto se genera una fuerza eléctrica, ya sea de repulsión o de atracción, dependiendo del tipo de cargas. Entonces, ahora sí ya quedó claro qué es lo que pasa, qué es lo que le siente, qué es lo que siente básicamente esta carga cuando yo quiero o intento hacer esto, o sea, regresarla a otro lado. ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, 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 de mi parte, sí. Ok, pues ahí iban, ¿no? Ya tenían ahí la idea, dijeron algo de repulsión y alguien dijo, hay una fuerza electromagnética, pues no es electromagnética porque no hemos visto la relación entre el campo o la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, pero sí es una fuerza eléctrica. Entonces, listo. Entonces, pues básicamente eso pasa con las cargas. Entonces, no necesariamente yo voy a mover una carga positiva a un lugar donde sean cargas positivas, sino puedo mover esta carga positiva a otro punto donde haya tal vez cargas negativas y ahí también va a haber una fuerza, pero se va a ser una fuerza de atracción, ¿no?
Y entonces, ustedes ya vieron la energía potencial, pues que está relacionada con el trabajo, ¿no? Entonces, básicamente es la fuerza que siente que está actuando por la distancia. Entonces, ¿sí se acuerdan del trabajo en mecánica o no han visto trabajo tampoco? Sí, sí me acuerdo. Y sí, ya lo vimos. Creo que de hecho ya acabamos mecánica. Nos comentó el maestro. Sí, justo apenas. Entonces, lo mismo, ¿no? En el caso de mecánica, la energía potencial pues está relacionada con el trabajo, porque básicamente es el trabajo que se requiere para mover una partícula o una masa. Entonces, lo mismo pasa en el caso de las cargas eléctricas. Al yo moverla de un punto a otro, o sea, tengo un punto A y tengo un punto B, y tengo una carga en el punto A, entonces cuando yo la muevo al punto B, pues va a sentir sí, va a haber un trabajo realizado, que la estoy moviendo hacia otro punto. Después, eso es. Entonces, pues ya entrando a la parte de, digamos, del cerebro, pues aquí dice, funcionamiento del sistema nervioso humano depende de la electricidad. Pequeñas corrientes se desplazan a lo largo de las células nerviosas para señalar, por ejemplo, que los músculos se contraigan o secreten algunos ciertos fluidos digestivos, que las células blancas ataquen a un invasor, etc. Y pues lo mismo, ¿no? Dice, el cerebro es un centro de actividad eléctrica, entonces todo el tiempo está mandando señales y estas señales son como corrientes eléctricas. Y pues estas mismas señales se van hacia los órganos, hacia pues nuestro cuerpo en general, ¿no? Y aquí nos marca un mapa que se llama mapas eléctricos del cerebro. Entonces las líneas que se ven aquí son líneas del potencial eléctrico. Entonces, cuando yo les pedí que enviaran una foto de cómo son las líneas del campo eléctrico, ahí no recuerdo si fue Ángel o Esaú, alguno de los dos, o alguien más, no recuerdo quién era, que de pronto hizo las líneas del campo eléctrico que hay entre dos partículas y aparte hizo como unas mariposas. Entonces, estas mariposas van como alrededor de la carga. Entonces, esas mariposas que hizo o esas líneas que van alrededor de la carga, pues son básicamente el potencial eléctrico. Así es como se grafican, digamos. Entonces, las líneas del campo eléctrico van de una carga a otra y el potencial eléctrico van alrededor de la carga, de cada una de las cargas. Y entonces dice, las imágenes que se muestran en la figura son mapas eléctricos del cerebro producidos en la preparación de cirugía cerebral exploratoria. Las líneas delgadas indican el potencial eléctrico constante. Entonces, así como la intensidad del campo eléctrico es fuerza por unidad de carga, el potencial eléctrico es energía por unidad de carga, energía potencial por unidad de carga. El potencial eléctrico es una propiedad del campo eléctrico, no del objeto cargado que produce el campo. Esta distinción es importante. Entonces, pues vamos a entrar a la parte como de las fórmulas. Entonces, el potencial eléctrico lo vamos a escribir como una letra V. Hay muchos textos que lo ponen como diferencia de potencial eléctrico o voltaje. Entonces, esos tres nombres se les dan y es básicamente lo mismo y se representan con la misma letra, la letra V. Y pues tenemos que es el trabajo que se necesita para transportar o para mover nuestra carga de un punto a otro. Y pues está sobre la carga que queremos transportar, ¿no? Entonces tenemos el trabajo que se realiza entre la carga que estamos moviendo. Entonces aquí tenemos que ver es el potencial eléctrico o diferencia de potencial o voltaje en un cierto punto. Sus unidades siempre van a ser los volts. La W se refiere al trabajo que se realiza y pues es estado en energías, en unidades de joules y la carga en coulombs. Entonces, ahora no quiere cambiar. Ahí está. Y dice, es una magnitud escalar. Entonces, cuando son magnitudes escalares, pues no llevan la flecha como el campo eléctrico o la fuerza.
porque simplemente nos dan unidades, pero no nos dan dirección ni sentido como el campo eléctrico o la fuerza eléctrica. Entonces, no lleva la flechita, es una magnitud escalar, no magnitud vectorial. ¿Y qué otra cosa? Pues se define así como la energía potencial que tiene la unidad de carga entre pues, la misma carga. Entonces, B es igual al potencial eléctrico, EP es la energía potencial en joules y la carga Q está pues, igual en coulombs. Entonces, de ahí la energía potencial, digamos, si hablamos de cargas eléctricas, pues va a ser igual a la carga por el voltaje. Entonces, estas son como pequeñas fórmulas que se pueden ir ahí escribiéndolas tal vez como en un tipo acordeón, o sea, no acordeón para que lo hagan en sus exámenes, sino para que las repasen o tengan ahí un repositorio de fórmulas. Entonces tenemos que la energía potencial es igual al producto de la carga eléctrica por el potencial eléctrico. Y la energía potencial es igual al trabajo que se realiza en contra de las fuerzas eléctricas cuando se mueve una carga Q o se desplaza desde el infinito hasta un punto determinado. Entonces, para calcular la energía potencial, pues básicamente se requieren de dos cargas y estas cargas pues tienen que estar separadas a una distancia d o r. Y entonces la energía potencial pues se parece mucho a lo que es la fuerza eléctrica, ¿no? Nada más que la fuerza eléctrica es un campo vectorial y la energía potencial pues no. Y en lugar de que sea al cuadrado, pues aquí tenemos que es R nada más. Y listo, entonces ya de ahí pues hay varias formas de cómo podemos nosotros encontrar a la energía potencial o cómo podemos encontrar también al potencial eléctrico. Y al final de cuentas, si sustituimos esta expresión en esta otra, o sea, la energía potencial, si la definimos así, como K por el producto de las dos cargas entre la distancia, pues lo sustituimos sobre la carga y nos da que el voltaje o el potencial eléctrico es igual a K, la constante de Coulomb, por la carga entre la distancia. Y eso es otra forma. Entonces es B igual a K de la constante por Q entre R. Nos dice, una superficie equipotencial es aquella que resulta de la unión de todos los puntos de un campo eléctrico que se encuentran al mismo potencial eléctrico. Bueno, antes de eso, ¿hasta aquí todo bien? ¿Todo claro? ¿O no? O si se perdieron en alguna parte, me dice. Ok. Entonces tenemos que hay superficies que se les conoce como equipotencial. Entonces eso quiere decir que tienen el mismo potencial eléctrico. Pues, de igual y potencial, pues entonces quiere decir que es el mismo potencial eléctrico que sienten todas las cargas, digamos, que están en un determinado punto, se podría decir. Bueno, no punto, pero no sé, como tipo altura, como si estuvieran a la misma altura, todas las cargas, pero en diferentes direcciones. Entonces, si son todos los puntos de un campo eléctrico que se encuentran al mismo potencial, forman una superficie equipotencial. Entonces, son todos los puntos que tienen el mismo tipo de potencial eléctrico. ¿Qué otra cosa? A ver. Potencial de varias cargas eléctricas. Entonces, aquí es básicamente lo mismo, como si nosotros tenemos una configuración de diferentes cargas y queríamos encontrar el campo eléctrico de esas cargas producidas en un punto P, pues simplemente sumamos, ¿no? Lo sumamos como vector. Y en este caso va a pasar algo similar. Si tenemos una configuración de 3 cargas, carga 1, 2 y 3, pues aquí ya no vamos a tener que poner las líneas, porque recordemos que si queremos encontrar el potencial eléctrico no es una magnitud vectorial, entonces no señalamos las líneas, porque no van hacia una dirección. Entonces, pues básicamente es la misma, la suma, el potencial eléctrico que se siente en un determinado punto, en este caso es A, es igual a la suma de todos los potenciales eléctricos producidos por las cargas.
Entonces, básicamente es algo similar, simplemente sumamos, ¿no? Y pues simplemente vamos a sustituir las fórmulas que tenemos, que es la constante por la carga entre las distancias. Las distancias son las distancias que hay entre la carga y el punto donde queremos encontrar o calcular el potencial eléctrico. Y listo. Entonces, tenemos otra cosa que se le conoce como la diferencia de potencial. Pero, pues antes de eso, antes de meterles más rollo de la diferencia de potencial, pues vamos a hacer un par de ejercicios. Entonces, nos dice, determina la carga transportada desde un punto a otro al realizarse un trabajo de 3 por 10 a la menos 3 joules, si la diferencia de potencial es de 4 por 10 a la 2 volts. Entonces, pues ya habíamos visto que primero encontramos cuáles son los datos que nos da el problema. Nos pide que encontremos cuánto vale la carga. Nos está dando el trabajo en unidades de joules y nos está dando la diferencia de potencial o el voltaje. Y nos pide que encontremos la carga, ¿no? Entonces simplemente tenemos esta fórmula que es igual al voltaje igual al trabajo entre Q. Despejamos Q y obtenemos que es el trabajo entre la diferencia potencial. Y ya, ¿no? Entonces básicamente es como todo está como muy relacionado y nada más hay que pues acordarse tal vez como del sentido físico, si no se acuerdan de las fórmulas, tal vez algo así como de, pues tenemos una carga y la queremos regresar a un punto, la queremos mover a otro punto. Entonces, cuando yo muevo una carga de un lado a otro, estoy generando un trabajo. Y entonces la diferencia potencial va a ser igual a ese trabajo que realizo entre la carga que yo estoy moviendo. Entonces, tal vez acordarse del sentido físico y ya de ahí ya pueden escribir las fórmulas. Entonces, ahora otro ejercicio dice, una carga de 5 por 10 a la menos 6 coulombs se coloca en un determinado punto de un campo eléctrico y adquiere una energía potencial de 8 por 10 a la menos 5 joules. ¿Cuál es el potencial eléctrico en ese punto? Entonces, pues lo mismo. Tenemos que la energía potencial pues es directamente proporcional al trabajo que se realiza. Entonces, igual no me acuerdo, creo que Saúl o uno de ustedes lo había mencionado hace rato, entonces que la energía potencial era igual al trabajo. Entonces, pues básicamente de ahí lo mismo, ¿no? El sentido físico. Entonces tenemos que, pues los datos son estos, tenemos la carga, la energía potencial y nos pide que encontremos el potencial eléctrico. Entonces el potencial eléctrico es igual a la energía potencial entre la carga y ya, simplemente hay que sustituir. Entonces, hasta aquí, todo bien. ¿Alguna duda o algo que no hayan comprendido? De mi parte no. Ok, gracias. Profa, ¿va a subir estas presentaciones en...? ¿Sí? Ok. Sí, en el Classroom y también se las paso por el grupo de WhatsApp. Gracias. Sí, porque creo que están como copiando a lo mejor y es eso. Tal vez por eso lo preguntas. Pero sí. Cuando copiamos, como que no ponemos mucha atención. Sí, ese es el problema, pero no se preocupen, yo les paso las presentaciones. Entonces, y a lo mejor ya la otra semana puedo hacerlo en un pizarrón, pero es que donde estoy no tengo pizarrón ni una superficie plana, entonces toca hoy presentaciones y ya la siguiente semana pizarrón. Vemos. Entonces, sigamos. El siguiente ejercicio dice, una carga de 5 por 10 a la menos 6 coulombs se coloca en un determinado punto de un campo eléctrico y adquiere una energía potencial de 8 por 10 a la menos 5 joules y nos pide encontrar cuál es el potencial eléctrico en ese punto. Entonces, pues lo mismo, ¿no? Hay que encontrar cuáles son los datos,
que nos está dando el problema y qué es lo que nos está pidiendo. Entonces, pues lo mismo, aquí tenemos cuáles son los datos. La fórmula pues es igual, el voltaje o el potencial eléctrico es igual a la energía potencial entre la carga. Entonces, pues es de kinder esto, ¿no? Simplemente hay que ir sustituyendo en las fórmulas. Y lo mismo, determina el potencial eléctrico a una distancia de 15 centímetros de una carga puntual de 7 nanocoulombs. Entonces, pues aquí nos está dando la distancia y aparte nos está dando cuánto vale la carga. Entonces, no nos está dando más información, pero pues hay otra forma de relacionar el potencial eléctrico, que es igual a la constante de Coulomb, por la carga, que en este caso pues está ahí en el espacio a una determinada distancia. Entonces, simplemente pues hay que sustituir otra vez en la fórmula y ya, listo. Entonces, pues es la constante. Esto, como es una constante, esto sí se lo tienen que aprender como de memoria, tal vez para toda la vida, se podría decir, porque a ver, hay veces que en los exámenes no les dan como esos datos de cuánto vale la constante eléctrica o algo así. Entonces, por ejemplo, las constantes sí se lo tienen que aprender ustedes. Y para el caso de electromagnetismo, pues se manejan muchos temas. Entonces, esta constante sí apréndansela, que es 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombs al cuadrado. Y ya sustituimos cuánto vale la carga entre la distancia. La distancia no es al cuadrado, no se vayan a equivocar ahí. Y les tiene que quedar en volts. Y listo. Entonces, ¿qué otra cosa? Pues ahora sí, ya hay que empezar a trabajar con el campo eléctrico y encontrar la diferencia de potencial. Entonces, para eso vamos a ver el tema de diferencia de potencial y aquí está. Entonces dice, en términos... Ay, no puedo seleccionarlo así. Ahí está. En términos prácticos, no es tan importante conocer el potencial eléctrico existente en determinado punto de un campo, sino cuál es la diferencia de este entre dos puntos y con ello determinar la cantidad de trabajo necesario. Entonces, básicamente lo que habíamos visto era el potencial eléctrico que siente una carga a una cierta distancia y ya. Y ahora la diferencia de potencial es cuál es pues sí, el potencial eléctrico que siente o que genera una carga al moverla de un punto al otro, lo que estábamos hablando al inicio. Entonces, esto normalmente nosotros lo escribimos como V, que es la diferencia de potencial o potencial eléctrico, y para hacer la diferencia diferenciar entre el potencial eléctrico y la diferencia de potencial, pues simplemente en un índice nosotros lo colocamos como AB. Entonces, AB se refiere a los puntos del punto A donde tenemos una carga al punto B donde la vamos a mover. Entonces, al igual que el potencial eléctrico, pues tenemos que es igual al trabajo que se genera al mover esta carga entre la carga. Y ahí está, ¿no? También la diferencia de potencial está dado en volts, el trabajo pues sigue siendo joules, la carga igual, lo mismo en coulomb. Y dice, si se quiere determinar cuál es el trabajo realizado por el campo eléctrico al mover una carga Q desde un punto a un punto B, pues simplemente hay que despejarlo de aquí. Entonces nos pide que encontremos cuál es el trabajo que se realiza cuando nosotros estamos moviendo una partícula. Entonces, el trabajo es igual a la carga por la diferencia de potencial. ¿Y cuál es la diferencia de potencial? Pues básicamente, como dice su nombre, es una resta o una diferencia de los potenciales. El potencial de la carga en un punto A menos el potencial de la carga en un punto B. Entonces, por eso es que se le conoce como diferencia de potencial, porque es una resta de potenciales. Y dice, la fuerza eléctrica es un campo de fuerza conservativa, como lo es la fuerza debida a la gravedad.
Esto implica que la diferencia de potencial entre dos puntos de un campo eléctrico es la misma, independientemente de la trayectoria de la carga durante su desplazamiento del punto A a B. Entonces, básicamente, no importa a nosotros qué tipo de trayectoria sigamos o hagamos que nuestra carga siga es decir, tenemos dos puntos, un punto A y un punto B. Entonces, yo quiero mover a mi carga del punto A al punto B, pero tal vez Jenny me dice, yo quiero que mi carga realice una trayectoria en forma de, no sé, de como de un gatito, ¿no? Y ya, listo. Entonces, hacemos que la carga se empiece a mover como en forma del contorno de un gato. Pero Esaú me dice, no, yo quiero que que la carga pues realice una trayectoria o para llegar al punto B realice una trayectoria en forma de un triángulo o un medio triángulo, medio círculo. Entonces, pues su carga va a ser como una trayectoria medio circular, algo similar. Y entonces, pues aquí es la pregunta, ¿no? El potencial eléctrico va a depender del tipo de trayectoria que esté recorriendo mi partícula, pues aquí nos dice que no, que es independientemente del tipo de trayectoria que realiza la carga, el chiste es simplemente pues llegar ahí, ¿no? Es decir, si mi carga está aquí, está en un punto A y yo la quiero pasar acá, pues simplemente lo importante es cuál es el trabajo que está realizando al moverse de un punto a otro. No importa si la trayectoria que está realizando para llegar acá es un corazón, es un triángulo, es cualquier otro recorrido. Eso no importa. Lo importante es que llegue y cuál es el trabajo que se está produciendo y la distancia que separa. Entonces, porque no vamos a poner la distancia de la trayectoria en general, sino simplemente la distancia que hay entre la carga, donde está la carga, y el punto B donde queremos que llegue. Entonces, ¿sí se entendió esa parte? Estaba como medio complicado, pero ¿sí se entendió eso? Sí. Ok, y entonces, como les digo, que no importa qué tipo de trayectoria o camino siga la carga para llegar al punto, no importa, el potencial, perdón, la diferencia de potencial va a seguir siendo la misma. Entonces, cuando sucede eso en general en física, cuando algo no importa de la trayectoria que sigue, ya sea la carga o una partícula, cuando no importa la trayectoria, se le llama que es conservativo. Puede ser un campo conservativo, puede ser una fuerza conservativa, dependiendo del tema en el que estemos de física. Entonces, en este caso, la fuerza eléctrica se le conoce como fuerza conservativa. ¿Por qué? Porque no importa la trayectoria que siga esa carga para llegar a otro punto. Y te dice, pues el trabajo realizado para que la carga Q se mueva de un punto A al punto B es independientemente o independiente del tipo de trayectorias, ¿no? Por ejemplo, aquí está la trayectoria que es como una medio elipse, la trayectoria 1, la trayectoria 2 es una línea recta y la trayectoria 3 es una elipse, pero ahí como que le mordieron un cacho. O cualquier otra trayectoria que pueda seguir para llegar hasta ese punto. Y entonces, aquí viene. Una carga de prueba se mueve de un punto A a un punto B como se ve en la figura. Oh, ya se va a acabar otra vez. Como se ve en la figura. Y nos pide que encontremos cuál es la diferencia de potencial AB si la distancia del punto A la carga Q, hacia acá, el punto A la carga Q, es de 20 centímetros y la distancia del punto B a la carga es de 40 centímetros. Y el segundo inciso es el trabajo realizado por el campo eléctrico de la carga Q al mover la carga de la prueba, o sea, la carga de prueba es la que está en el punto A, desde el punto A al B. Entonces, lo primero, nos está
nos está dando cuánto vale esta carga, que es nuestra carga de prueba. Y lo primero que nos dice es cuál es la diferencia de potencial de A a B. Si aquí están separados una distancia de 20 centímetros y esta distancia es de 40 centímetros. Entonces, si este es de 40 centímetros y este es de 20, pues ¿cuánto vale esta distancia? Nada más escuché un grito. Pues 20. Pues 20, ¿no? Exactamente. Entonces vale 20 centímetros. Entonces ya tenemos esto. Ya tenemos cuánto vale esta distancia, que vale 20. Y entonces, ¿cuál es la diferencia de potencial? Vamos a ver si nos podemos regresar. Aquí tenemos, ¿no? Que la diferencia de potencial es igual al trabajo entre la carga. Y el trabajo pues es igual a la carga por el potencial en un punto menos el potencial en otro punto. Entonces, ¿qué se les ocurre para hacer aquí? Yo creo que primero se saca el trabajo porque en la fórmula de la diferencia de potencial se ocupa el trabajo y no tenemos el trabajo. Y no tenemos el trabajo, pero acuérdense que les digo, la diferencia de potencial es esto, ¿no? Es básicamente, aquí está. Es el potencial eléctrico en el punto A menos el potencial eléctrico en el punto B, producido por la carga. Entonces, ¿cómo le hacen aquí? Está bien fácil. Está fácil, nada más que hay que entender tal vez ahí los conceptos. La diferencia de potencial es la resta de los potenciales eléctricos en cada punto. Ahí ya les di básicamente la solución. La diferencia de potencial. La diferencia de potencial de A a B es la resta del potencial eléctrico en A menos el potencial eléctrico en B. Y entonces nada más de ahí, pues hay que acordarnos cómo se define el potencial eléctrico. Y aquí está. Potencial eléctrico es la constante de Coulomb por la carga entre la distancia. Y la distancia es la distancia que hay entre la carga y el punto donde queremos calcular. La constante eléctrica por la carga, que en este caso es la carga de 3 nanocoulombs, entre la distancia. 9 nanocoulombs. Entonces, ya más pistas ya no puedo darles. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se resuelve? Pues el potencial en A es la carga en A dividido entre 20, bueno, en 0.2 metros, menos la constante K por la carga B entre la distancia 40 y pues podemos factorizar K, operar pues, y hacer las operaciones. Más o menos. Ahí hay algo que te equivocaste, pero ya ahí lo tienes. Entonces, dice esto que nos quedan 4 minutos. Entonces, nos conectamos nuevamente para que no nos corte cuando estemos resolviendo el ejercicio al mismo link, ¿sale? Voy a terminar la reunión y nos volvemos a conectar, por favor.